Pueden hacerlo pasar si quieren. Sí. Buenos días. Damos comienzo. Buenos días. Damos comienzo a la reunión de la Comisión No Permanente de Estudio sobre el Fraude Fiscal correspondiente al día 28 de marzo de 2014. Para la lectura del orden del día tiene la palabra el señor secretario de la Mesa. Gracias, señora presidenta. Comisión No Permanente de Estudio sobre el Fraude Fiscal de 28 de marzo de 2014. El orden del día es el siguiente. El primer punto, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Y el segundo punto, la comparecencia de don José Antonio López de Lerma Ruiz, representante del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos, por tanto, al primer punto del orden del día, que es lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Doy por supuesto que el acta de la sesión anterior es aprobada por todos los grupos parlamentarios. Y pasamos al segundo punto del orden del día, que corresponde a la comparecencia. Y quiero informar a la comisión que el compareciente no va a ser, en este caso, don José Antonio López de Lerma Ruiz, aunque también podrá dirigirnos las palabras si quiere, como representante del Sindicato Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta, sino que va a ser la persona de su presidente, del presidente del sindicato Gesta, don Carlos Cruzado Catalán. También informar a esta comisión que va a ser retransmitida en directo para que pueda ser seguida por parte de los alumnos de la Facultad de Derecho de Cáceres. No sé si ya estarán siguiendo esta retransmisión, pero si no, en nombre de la comisión y en nombre de la mesa de la comisión, le doy la bienvenida y estamos a su disposición para luego pasar a saludarlos si así lo consideran oportuno. Tiene, por tanto, empezamos la comparecencia y tiene, por tanto, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde para presentar la comparecencia. Por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. No voy a agotar prácticamente esos minutos. En primer lugar, darle las gracias a don José Antonio López por estar aquí presente y también a don Carlos Cruzado por acudir. Ustedes son representantes de Gesta, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, y sin ningún género de duda, personas que por su trabajo, por su conocimiento, por lo que vienen realizando, nos pueden aportar muchísima información a esta comisión acerca del fraude fiscal que se está produciendo en España, que se está viviendo también en Extremadura y de las medidas que deberían empezar a adoptarse. En ese sentido, estoy completamente seguro que su intervención aportará una luz necesaria a un aspecto crucial de nuestra sociedad, en un ámbito, además, que si hiciéramos trabajos de verdad podríamos solucionar una parte no, por no decir casi todo el déficit que acumula este país, los problemas económicos que acumula este país. Por lo tanto, son ustedes personas entendidas en el asunto y por eso hemos solicitado su intervención en esta comisión. Y por lo tanto, sin más, agradecerles la presencia y estar en este momento dispuesto a escuchar todo lo que nos tienen que decir, que sin ningún género de duda será muy interesante para los trabajos que venimos realizando. Muchas gracias, don Víctor Casco. A continuación, y por tiempo máximo de 15 minutos, aunque siempre comunico a los comparecientes que somos generosos en cuanto al tiempo cuando se trata de personas que vienen de fuera, tiene la palabra en primer lugar don José Antonio López Lerma, representante del Sindicato Técnicos del Ministerio de Hacienda. Hola, buenos días. Le tenemos que agradecer que hayan contado con el Sindicato de los Técnicos de Hacienda para la presencia en esta comisión, porque probablemente dentro de las organizaciones que se han dedicado al estudio del fraude fiscal, a ver las causas y el origen, y las posibles soluciones, probablemente dentro de estas organizaciones, si no la que más, de las que más, ha sido nuestro sindicato el que probablemente haya hecho los estudios más profundos y esté desde hace ya bastante tiempo intentando buscar soluciones y sacando todos los posibles motivos que provocan. Tenemos la suerte de que ha venido para esta comparecencia el presidente de nuestro sindicato, que es realmente el especialista en esta materia, y yo directamente le cedo la palabra.
Muchas gracias, don José Antonio López Lerma, y a continuación, y agradeciéndole su presencia de nuevo aquí, tiene la palabra don Carlos Cruzado Catalán. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles, como ya ha hecho mi compañero, el que cuenten con la opinión de Gesta en relación con este fenómeno, que desde luego el fenómeno del fraude de la economía sumergida es algo que está, bueno, suponiendo una rémora para la salida de la crisis, como supuso un agravamiento de las consecuencias de esta crisis, ¿no? Antes de entrar en la problemática de la economía sumergida y el fraude en España, en Extremadura, hablar de su dimensión y comparativa nacional e internacional, de la, a nuestro juicio, falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos para enfrentarse a este problema y de las medidas que, desde nuestro punto de vista, se podrían aplicar para mejorar este nivel de economía sumergida de fraude, me van a permitir que haga una breve introducción en relación con el marco presupuestario en el que nos estamos moviendo en este periodo de crisis, ¿no? En este sentido, y frente a la tesis de que, bueno, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que estamos asistiendo a una crisis generada por un incremento del gasto público, desde mi organización lo que planteamos es justo lo contrario. Entendemos que el problema de, si no la crisis, desde luego los efectos más graves de la crisis que estamos padeciendo se deben a una caída estrepitosa de los ingresos, que analizaremos muy superficialmente antes de entrar en el tema del fraude, ¿no? En relación con el gasto público, una pincelada. En España, en los últimos años, en relación con el año 2011-2012, pues había un diferencial con la media europea, de la Unión Europea, de unos 3-4 puntos. Esa diferencial se mantiene, no tenemos datos de 2013, incluso ha podido incrementarse como consecuencia de las reducciones que se han practicado el año pasado y, en definitiva, lo que podemos concluir es que no solamente el gasto público en general, sino el gasto público en lo que se refiere a políticas de bienestar, en este caso estamos casi a 5 puntos de la media europea, estamos hablando de 50.000 millones de diferencia con esa media en relación con la cifra española, y en este sentido, desde luego, no podemos decir que hayamos tenido un gasto público excesivo comparándolo con la media europea, ¿no? Sin embargo, si lo que hablamos es de presión fiscal, de ingresos, aquí ya es otra cosa, ¿no? Según los últimos datos de Eurostat, en relación con el año 2012, la presión fiscal en España estaría en un 33,6% del PIB. Esto, desde luego, nos acerca más a los países con menos recaudación. Estaríamos a la cola, desde el último de los 28 países, estaríamos el 9º en cuanto a menos recaudación, y, desde luego, estamos más cerca de los países que están a la cola, que son Estonia, Lituania y Bulgaria, más cerca de estos países que de los países con mayor recaudación, que son Francia, Bélgica y Dinamarca. Estos últimos países están en torno del 50% de presión fiscal, mientras que los primeros que citaba pues no llegan al 30%. En lo que se refiere a los países de la Unión Europea 15, pues solamente detrás de Irlanda, que está en el 30%, estaríamos nosotros, y a continuación Grecia, con 3 puntos más de recaudación fiscal que España, ¿no? Según Eurostat, al analizar estos datos, pues habla de la caída de la actividad económica, del aumento del nivel de desempleo, sin duda, este es importante, pero también habla de modificaciones legislativas que se produjeron en España en los últimos años y que hicieron, que esa presión fiscal también disminuyera. No me voy a extender ahora a hablar de la supresión del impuesto de patrimonio, de la dualidad del impuesto y del distinto tratamiento de las rentas del ahorro que de las rentas del trabajo, y otras modificaciones normativas en relación con el impuesto de sociedades. Primero, una bajada del tipo nominal del 35 al 30% y luego una playa de deducciones que se han ido incorporando y que han conllevado que el impuesto de sociedades pues se haya desplomado en su recaudación, ¿no? Y que los tipos efectivos reales que pagan las empresas estén muy lejos de ese tipo nominal del 30%, ¿no? En definitiva, junto a estas causas de las que habla Eurostat, nosotros, mi organización, pues añade una más, y es la enorme cifra de fraude fiscal y de economía sumergida, ¿no? En este sentido, el comisario de Fiscalidad de la Unión Europea ya el pasado año cifraba el monto de la evasión y de la elusión fiscal en Europa a 1 billón con B de euros. Y les voy a leer las palabras que decía el año pasado y que son significativas, ¿no? Decía: cada año se pierde en la Unión Europea alrededor de 1 billón de euros por causa de la evasión y la elusión fiscales. Esto supone no solo una pérdida escandalosa de ingresos muy necesarios, sino también una amenaza contra la equidad del sistema impositivo. Aunque los Estados miembros deban reforzar las medidas nacionales contra la evasión fiscal, es cierto que las soluciones unilaterales no lograrán funcionar por sí solas. En un mercado único y en una economía globalizada como la actual, las incoherencias y las
lagunas a nivel nacional se convierten en útiles instrumentos para quienes tratan de esquivar el pago de impuestos. Es pues esencial que la Unión Europea adopte una posición fuerte y coordinada frente a quienes evaden impuestos y a quienes se lo facilitan. En este sentido, y teniendo en cuenta que casi esos 8 puntos de diferencial con la media europea suponen pues 80.000 millones de euros, según nuestros datos, de los que ahora posteriormente haré referencia en relación con el nivel de fraude de economía sumergida en España, también en Extremadura, pues casi 40.000 millones serían debidos, o sea, la mitad de ese diferencial serían debidos a ese diferencial que tenemos también respecto a la economía sumergida y el fraude con los países europeos de nuestro entorno. Lo que demuestra la influencia, finalmente, que la economía sumergida y el fraude fiscal tienen lo poco que recaudamos, ¿no? Entre el año 2007, en el que España alcanzó una presión fiscal del 38%, y el 2012 se han perdido casi 5 puntos sobre el PIB en recaudación tributaria y cotizaciones a la seguridad social. Y este ritmo de pérdida de recaudación, que podemos denominar de desplome, y que se produce en el corto periodo de 2 años hasta 2009 de más de un 30%, ni se corresponde con la caída de la actividad ni es comparable a nivel internacional. Esto que nosotros venimos hace años ya planteándolo y que era negado por los sucesivos gobiernos, por fin el año pasado el ministro Montoro, el ministro de Hacienda, en la tramitación, hablo del año pasado, en el año 2012, a finales del año 2012, en la tramitación de la ley en la que se establecían una serie de medidas para luchar contra el fraude, reconoció que desde luego la caída de la recaudación no se correspondía con esa caída de la actividad y reconoció un importante nivel de fraude de economía sumergida en nuestro país, ¿no? Bueno, esto es un reconocimiento que desde luego es básico para poder tomar medidas, ¿no?, para luchar contra el fraude. Hasta ahora, como digo, se venían negando reiteradamente el que la economía sumergida estuviera a ese nivel. Otra cosa es que se estén tomando las medidas adecuadas o no, ¿no? En definitiva, y como venimos señalando, si no la crisis y sus efectos más perniciosos se han manifestado en España como consecuencia de la descomunal caída de ingresos que se produce a partir de 2008, así como de la ausencia de un efectivo control del gasto público. Ya sé que este no es la comisión, no es el sitio para hablar de este tema, pero no hay que olvidar que la falta de control efectivo del gasto público es otro de los motivos por los cuales, pues la crisis, digamos, está en esta situación penosa, ¿no?, en este momento. Desde luego, solo quiero recordar que desde nuestro punto de vista sería necesaria una reforma estructural de funcionamiento normativa de todos los órganos de control que desde nuestro punto de vista están fallando o han fallado y se han puesto de manifiesto como consecuencia de todos los casos de corrupción, de despilfarro que estamos viendo que surgen a los medios en estos últimos tiempos y, desde luego, tanto el Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado, las intervenciones de las comunidades autónomas y, desde luego, las intervenciones locales de los ayuntamientos, pues creemos que es desde luego habría que modificar esa normativa, habría que modificar la estructura y el funcionamiento de estos órganos. Ya entrando en lo que se refiere a los estudios sobre economía sumergida, estimar la economía sumergida desde luego es difícil, es complicado, pero desde luego es necesario. Es necesario porque tiene una utilidad importante. La utilidad, primero, de reconocer y de ver hasta dónde llega este fenómeno, este problema, y luego la utilidad de poder tener una foto fija para, a partir de ahí, tomar las medidas necesarias para reducirlo, ¿no? De los distintos métodos que académicamente y por parte de los estudiosos se vienen utilizando a nivel mundial, nosotros, en el estudio que hemos presentado hace poco más de un mes, en colaboración con la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y dirigido por el profesor Jordi Sardà, un especialista en la materia, reconocido a nivel internacional por sus estudios sobre economía sumergida en distintos ámbitos de Alemania, nosotros hemos utilizado el método MIMIC. Es un método que se llama múltiples índices, múltiples causas. Como todos los métodos que se utilizan, son métodos para estimar, no para calcular, desde luego, la economía sumergida, pero al igual que el crecimiento económico, son datos que se estiman, no se calculan, y a pesar de que a veces se critican estos métodos de estimación de la economía sumergida y nos olvidamos de que en parte son muy similares estos métodos en algunos casos a los que se utilizan concretamente el Banco de España para medir, para hacer la previsión de crecimiento económico, y sin embargo estos, que también tienen sus fallos, claro, no son tan criticados, ¿no? En los últimos años se han publicado multitud de estudios, tanto a nivel nacional como internacional, en los cuales se evalúa la economía sumergida en España, y hay una tendencia similar en todos ellos, y es que todos hablan de una horquilla de entre el 20 y el 25% del PIB en España de economía sumergida. Todos. Los últimos informes
por citar algunos, el de Visa Europa, dirigido por el profesor Friedrich Schneider, que es uno de los especialistas más reconocidos a nivel mundial en esta materia. Ahí establece en su último estudio el nivel de economía sumergida en España el 19%, algo por debajo del 20%, pero desde luego lo importante es que también destaca ese diferencial importante de entre 9 y 10 puntos del nivel de economía sumergida de España con la de los países europeos de nuestro entorno. Por supuesto, sin citar a Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, que tienen unos niveles no tan altos, Grecia sí más alto que España, España como Italia, pero desde luego no como los niveles a los que nos tendríamos que asemejar o con los que tendríamos que converger de Alemania, de Países Bajos, de Reino Unido, etcétera, ¿no? De Francia. Otro estudio encargado por el Parlamento Europeo en el año 2012 y realizado por una consultora británica situaba a España en el 22,5%. Un estudio importante se publicó el año pasado por el IMD, que es la escuela de negocios más importante del mundo en Estados Unidos, en el cual, si no se cifraba la economía sumergida en España en un dato concreto, sí que se establecía un listado de 59 países y en ese listado España aparecía en el nivel 51, justo detrás de Grecia. Y desde luego en ese listado lo que se hacía referencia era a las consecuencias negativas en la economía, en la actividad económica de un país de la economía sumergida. Y desde luego nos deja bastante mal parados, ¿no? Fundación de Estudios Financieros sitúa a España en un 20% de economía sumergida y el último estudio publicado antes del nuestro por un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y un inspector fiscal, Domingo Carbajo y Santos Ruesga, cifran en el 28% ese dato. El dato que refleja nuestro estudio, ya entrando en los datos de Gesta, es de una cantidad equivalente al 24,6% del PIB, 253.000 millones de euros. Es una cantidad muy importante, claro, con un crecimiento de 60.000 millones desde el inicio de la crisis, situándose Extremadura en el primer puesto de las comunidades autónomas y con el 31,1%, lo que supone algo más de 5.000 millones de euros a la vista del PIB de Extremadura. En cuanto a las causas que a nivel nacional estarían detrás de este importante incremento, detectamos básicamente 4. El efecto arrastre provocado por el boom inmobiliario, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia en la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera. El espectacular repunte del paro, que este es un dato importante en ese crecimiento desde el año 2008 al 2012. Se ha triplicado el nivel de desempleo a nivel nacional, más o menos en Extremadura también está en esa línea y está en un nivel por encima del nivel de desempleo nacional. Las subidas de impuestos, desde luego, toda subida de impuestos conlleva en principio y en teoría un incremento de la economía sumergida, del fraude fiscal, si bien esto hay que matizarlo, porque lo cierto es que si analizamos, como hemos hecho en nuestro informe, la mayoría de los países desarrollados de la OCDE, vemos que son países con mayores presiones fiscales que España y que, sin embargo, tienen menos niveles de economía sumergida. Hay una correlación directa entre países más desarrollados con mayor presión fiscal y menor economía sumergida y, al contrario, países menos desarrollados, casi todos con menores presiones fiscales y, sin embargo, con mayor economía sumergida. Aquí hay dos datos importantes. Uno es el control tributario y otro es el nivel de conciencia de los ciudadanos, que desde luego juegan un papel importante en lo que se refiere a este efecto de las subidas de impuestos, ¿no? Y luego, por último, y como novedoso en nuestro informe, en relación con otros, hablamos de la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial con el negativo efecto que tienen sobre la conciencia fiscal de los ciudadanos. Este último punto es destacable por cuanto supone una novedad, como digo, en este tipo de informes. Analizados los países de la OCDE, aquí sí que vemos una correlación directa entre países con menor nivel de transparencia, que siempre están ligados a mayor niveles de corrupción, y mayor economía sumergida. Tenemos un análisis en nuestro informe, en nuestro estudio, por el cual vemos que los países en esta línea con menor nivel de transparencia, con menor trayectoria democrática, desde luego tienen mayores niveles de economía sumergida, a pesar de que la mayoría tienen menores niveles de presión fiscal. Y en este sentido, pues España, si bien está en un lugar intermedio, está más cercano a los países menos desarrollados que a los más desarrollados, ¿no? En esta línea, el primer informe sobre la corrupción que se ha publicado hace solo unas semanas por la Comisión Europea, pues da unos datos relevantes, ¿no? Y que, de alguna manera vienen a reafirmar este dato que que aportamos en nuestro estudio, ¿no? Y es que el 95% de los españoles consideran que hay un nivel de corrupción importante en el país.
La media europea es también alta, es un 76, pero la diferencia con ese 95 es muy importante. De hecho, somos el segundo país después de Grecia, que el 99% de sus ciudadanos consideran que tiene un nivel de corrupción alto el país. Somos el segundo país de la Unión Europea, de la Unión a 28, en ese triste ranking también, ¿no? También el 63% de los españoles considera que la corrupción les afecta en su vida diaria, dice este estudio, mientras que la media europea es del 25%, ¿no? No hay que olvidar que detrás de la existencia de un determinado nivel de economía sumergida está lo que una sociedad quiere ser. Se trata básicamente de un problema de moralidad. Cuando a una sociedad no le parecen condenables ciertas actitudes relacionadas con la economía sumergida, por ejemplo, no está mal visto no pagar el IVA o intentar en general defraudar a Hacienda, es que esta sociedad está optando por una economía con un elevado índice de economía sumergida y con todas las implicaciones que ello conlleva. Al contrario, cuando una sociedad percibe que este tipo de actitudes y comportamientos perjudica a la colectividad y son condenables, es cuando el problema de la economía sumergida se minimiza. Y en este sentido, los múltiples casos judiciales que afectan a las élites política y empresarial, en este momento en España, son un reflejo de esa cultura permisiva con el fraude y su actitud no incentiva a la ciudadanía a pagar impuestos. Por último, y muy relacionado también con el nivel de conciencia fiscal, debemos hacer referencia a la percepción que los ciudadanos tienen respecto de la justicia del sistema fiscal. Y según los últimos datos del CIS a julio de 2013, casi el 90% de los españoles, el 87%, piensan que los impuestos no se pagan justamente. Percepción que se corresponde con la realidad si analizamos los principios que, según el artículo 31.1 de la Constitución, deben informar nuestro sistema tributario: progresividad, capacidad económica, igualdad y generalidad. Hoy en entredicho, como consecuencia del fraude, de las SICAV, de las entidades de tenencia de valores extranjeros y de otros mecanismos de elusión, de la diferencia entre la tributación de las distintas fuentes de renta, de los menores tipos efectivos pagados por las grandes empresas respecto de los pagados por las pymes, de la amnistía fiscal, del funcionamiento de la agencia tributaria, etcétera, etcétera. Y ya por último, en cuanto a las propuestas que mi organización viene realizando en relación con este fenómeno, pues entendemos que es necesario, en este momento de actualidad, aprovechar la reforma fiscal en ciernes para dotar al sistema de una mayor equidad en relación con lo que acababa de apuntar, de forma que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, como señala nuestra Constitución, lo cual conllevará sin duda una mayor conciencia fiscal en el pago de los impuestos. Reforma fiscal que debería conllevar la desaparición del régimen de módulos, tanto por motivos relativos al fraude que puede conllevar, como por la necesidad apuntada de hacer efectivo el principio de capacidad económica en el pago de impuestos. Asimismo, y en relación con la conciencia fiscal de los ciudadanos, se debería tomar nota del tremendo éxito cosechado por la Dirección General de Tráfico en sus campañas de concienciación sobre seguridad vial a lo largo de estos últimos años, que han permitido una drástica reducción del número de accidentes. Eso, extrapolado al ámbito fiscal, educaría más a los contribuyentes sobre la necesidad de pagar impuestos y alertar sobre los efectos del fraude. Pero para ello es necesario, además, dar ejemplo desde el ámbito político y desde el ámbito empresarial. Y en este sentido, de evaluar la importancia del fraude fiscal, como hemos tenido ocasión de ver cuando un político es condenado por delito fiscal y se jacta de no haberlo sido por otros delitos más importantes, o cuando no se condena enérgicamente la ocultación de capitales a la hacienda pública de un político a través de paraísos fiscales, todo esto no es la mejor manera de dar ejemplo a los ciudadanos. Entendemos necesario que por parte del Gobierno se aborde la necesidad de realizar estudios oficiales sobre economía sumergida, elaborados por entidades independientes como instrumentos necesarios para planificar eficazmente una lucha decidida y realista contra el fraude, lucha para la que sería necesario ampliar y optimizar los medios y recursos de la agencia tributaria. En España hay 1.928 contribuyentes por cada trabajador de la agencia, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o 551 de Luxemburgo. Así como mejorar la coordinación entre la agencia tributaria y las haciendas autonómicas y otorgar un mayor papel al Congreso y a los parlamentos autonómicos en cuanto a la aprobación y el control de los planes de actuación frente a la economía sumergida y del cumplimiento de los objetivos. Por último, consideramos necesaria una reforma en profundidad de la agencia tributaria, tanto en lo que afecta a su estructura como en lo relativo a su funcionamiento. En lo que se refiere a los aspectos relativos a la aplicación y control del sistema tributario, la actuación de la agencia tributaria demasiadas veces no está en concordancia con el principio de igualdad establecido por el artículo 31.1 de la Constitución al que me he referido. De hecho, su forma de actuar más volcada en el control de las discrepancias que resultan de lo declarado por los perceptores de rentas del trabajo y de capital sometido a retención,
con los datos de que dispone que con la investigación de las bases no declaradas, a la que dedica unos recursos menores, por no hablar del control de las grandes empresas, al que solo dedica un porcentaje de ellos inferior al 20%, o el mucho menor dedicado a las grandes corporaciones y fortunas. A pesar de que es donde se concentran las grandes bolsas de fraude, todo esto supone de alguna manera obviar el citado principio de igualdad, al que no solo debe estar sujeto el legislador a aprobar las normas tributarias, sino también el Gobierno, el Ministro de Hacienda y la Agencia Tributaria al controlar y aplicar las mismas. Asimismo, ya para acabar, podemos enumerar diversas actuaciones que han tenido cierta repercusión mediática y que suponen el haber dado un tratamiento distinto, que si no decimos de favor, sí podemos considerar como más condescendiente a unos contribuyentes que a otros. Caso de los listados del HSBC, el listado Falciani, que nos pasó el Gobierno francés a España en el año 2010, y antes los del Principado de Liechtenstein, investigaciones sobre operaciones de uso de billetes de 500, aplazamientos y fraccionamientos otorgados a los clubes de fútbol, etcétera. Y ya para concluir, esta vez ya definitivamente, consideramos necesario garantizar la independencia de la agencia tributaria y de las administraciones tributarias autonómicas, desterrando comportamientos que puedan empañar la imagen de la misma, como ha ocurrido en los últimos meses o ha venido ocurriendo en los últimos meses ante la falta de aclaración de distintas cuestiones relativas a actuaciones de la agencia tributaria. Errores en el DNI de la infanta Cristina, negativa a nombrar un perito solicitado por el juez en el caso Nos, posibles cambios de criterio respecto de la admisión como deducibles de facturas falsas, falseadas o simuladas o como las queramos denominar, nombramiento de peritos por parte del director de la agencia tributaria, destitución y dimisiones como consecuencia de la misma en la delegación central de grandes contribuyentes, dimisión del director de inspección de la agencia tributaria, en fin, etcétera. Imagen que también ha quedado en entredicho en alguna administración autonómica, como hemos visto hace unos días en la Comunidad de Navarra, en la cual una comisión de investigación en el Parlamento ha concluido con que ha habido intromisión por parte del Gobierno de la comunidad en la administración tributaria. Y con esto, y agradeciéndoles tanto la invitación como su atención, pues concluyo esta primera intervención. Muchas gracias, don Carlos Cruzado, por su intervención, y a continuación intervendrán los grupos políticos de menor a mayor por tiempo máximo de 10 minutos, y tiene la palabra en primer lugar la representante, la portavoz del Grupo Mixto, doña Fernanda Ávila. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días. En primer lugar, darle la bienvenida a don José Antonio López y a don Carlos Cruzado a esta comisión. Una comisión que desde aquí tengo que, pues darle la enhorabuena a Izquierda Unida que haya hecho esta solicitud de comparecencia, porque creo que ustedes hoy nos han aportado mucho. También me gustaría, antes de empezar a desgranar un poquito lo que ha sido su intervención, sí que me gustaría que, si hay posibilidad de que nos pasasen ese informe que ustedes han hecho hace un mes, para así poder ver con detenimiento todas esas aportaciones y todas esas ideas que dan para intentar solucionar un problema tan importante como el que estamos tratando en esta comisión. Una comisión que lo que intentamos, que al final entre todos y todas las personas que pasan para comparecer e intervenir, y entre todos los grupos parlamentarios, intentar buscar soluciones a este gravísimo problema. Un gravísimo problema que muchas veces los ciudadanos no tienen conciencia. Usted decía, además esa palabra la he utilizado en alguna ocasión, los ciudadanos en algunos momentos no tienen conciencia de lo importante que es el declarar, por ejemplo, el IVA, el pagar el IVA, no hay conciencia, y muchas veces, decía usted también, es por lo que se ve. Sí que es cierto que ahora estamos en un momento complicado de corrupción, de falta de transparencia, y los ciudadanos, pensándolo bien, es normal que no nos tengan bien valorados. Yo soy una defensora de la política, porque además pienso que el porcentaje de corruptos que hay en el mundo de la política es mínimo. Pero si son corruptos, y lo digo siempre, tienen que pagarlo. Pero sí que es cierto que los ciudadanos muchas veces piensan, si ese se está llevando ese dinero y no lo juzgan y no va donde tiene que ir, pues yo al final no voy a pagar el IVA por cambiar una ventana en mi casa, por ejemplo, ¿no? Incluso eso, la conciencia de muchos ciudadanos es que te van a cambiar una ventana de casa, el empresario te quiere poner el IVA y te dice el ciudadano, no, a mí no me ponga el IVA, si no, no quiero que me la cambien, ¿no? Al final el empresario tiene que ceder, porque si no, a lo mejor tal vez, como está la situación ahora mismo económica, no tiene la posibilidad de hacer esa venta y tener esos ingresos en la
en la empresa. Usted ha dicho cosas muy interesantes, muy interesantes. Yo creo, he faltado a alguna de las comisiones, pero sí que las estoy siguiendo. Tenemos la posibilidad de seguirlas por las grabaciones que hay en la Cámara y por los diarios de sesiones. Y creo que ha sido una de las comparecencias que nos pueden aportar más a esta comisión. Ha dicho, bueno, ha puesto cuatro ejes, por decirlo de alguna forma, o 4 factores por los que ustedes piensan desde su estudio que son los problemas fundamentales por esa economía sumergida. Estoy totalmente de acuerdo con usted, y el desempleo es un factor, creo que muy, muy importante en estos momentos. En estos momentos, dentro de todo lo que usted ha dicho, para mí yo me quedaría con el segundo factor que usted ha dicho, el factor del desempleo. Y me ha preocupado mucho que, bueno, que en esta ocasión Extremadura vuelva a ser campeona, pero fíjese, campeona al final, la primera en fraude fiscal. Decía usted que un 31,1%, más de 5.000 millones de euros. Y creo, si no recuerdo mal, más o menos está al presupuesto que tiene esta comunidad. O sea, es que es muy preocupante, es muy preocupante. Y estamos en un momento muy crítico en el que se están haciendo recortes muy importantes en esta comunidad, recortes en educación, en sanidad, y creo que sería importantísimo que la comunidad, que el país pudiese, pues bueno, dar o incorporar al presupuesto una partida importante para intentar atajar este problema tan importante como es la economía sumergida, como es el fraude fiscal. No podemos llegar a tener, es que es un problema, 5.000 millones de euros, decía usted. A mí me ha sorprendido. Ya se ha barajado en otras comisiones se ha barajado esa cifra, pero tal y como usted lo trasladaba en esta comisión, es más que preocupante. Más que preocupante porque al final eso, si no controlamos este fraude fiscal, si no controlamos la economía sumergida, al final todo esto se traslada, como se ha dicho en más de una ocasión en la comisión, eso en recortes en educación, en sanidad, en dependencia y en otros servicios que son necesarios para los ciudadanos. Usted decía también que se hacen campañas de difusión, por ejemplo, las campañas de tráfico, que han conseguido que al final se disminuya esa siniestralidad que hay en el país en las carreteras, y que pues sería importante que hubiese una campaña de difusión X, a lo mejor, no sé si en televisión, o en una campaña importante y fuerte para intentar, pues bueno, conseguir esa bajada. Yo también estoy con usted. Esto es un problema en este país. Es un problema que la gente no tenga la sanidad cubierta, es un problema que que haya muchos jóvenes que se queden sin beca. Eso es un problema y tenemos que intentar solucionarlo. Pero si para que no haya problemas en sanidad y en educación hay que intentar cubrir esto, creo que es importante que haya difusión por parte del país, por parte de la comunidad. Hay que llegar a los ciudadanos, hay que intentar concienciarles en la cultura fiscal. Porque a pesar de que muchos saben que tienen que pagar el IVA, vuelvo a poner el mismo ejemplo, a pesar de que lo saben, pues es verdad. Si tú no vas, estoy viendo en la tele continuamente que te estás llevando un dinero importante, un dinero que también es mío, y no te pasa nada, pues yo al final tampoco lo hago. Y la gente tiene que saber que si no se paga el IVA, que si seguimos defraudando, al final va a repercutir pues al final en el bienestar del ciudadano. Tengo muchas cosas incorporadas apuntadas de las que usted decía, y estoy totalmente de acuerdo con usted. He apuntado aquí las propuestas que realizaba, he cogido algunas por encima, y estoy de acuerdo con usted que hay que hacer una reforma fiscal para dotar el sistema de una equidad. Además, es que creo que tiene que pagar el que más tiene. Y también en la ciudadanía hay muchos ciudadanos que te dicen, es que no paga el que más tiene. Es que yo estoy pagando lo mismo, yo cobro 1.000 euros y el que cobra 4.000 está pagando lo mismo que yo. Y sí que es verdad que estoy de acuerdo con usted que hay que hacer una reforma fiscal para adoptar el sistema pues, de una equidad. La concienciación ciudadana sería, decía usted, y luego el control sobre la economía, que tuviese el control, si no le he escuchado mal, que tuviese la posibilidad, por ejemplo, los parlamentos regionales que tuviesen la posibilidad también de controlar que tuviésemos la posibilidad, lo mismo que hay en el Congreso, que nosotros tuviésemos también esa posibilidad de control. Me parece interesante. Creo que nosotros desde aquí tendríamos que controlar también, pues, incluso modificar, ¿por qué no?, todo aquello que veamos mal. Cada comunidad tiene sus singularidades y tiene
sus particularidades y probablemente nosotros desde aquí las conozcamos más y podamos, pues desde el Parlamento, modificar cosas que consideremos oportunas en cada momento y que no solo dependiese del país, del Gobierno central. Y terminaba usted hablando de la independencia de la agencia tributaria. Importantísimo. Yo también soy partidaria. Además, usted ha puesto ejemplos que son los que, además, todos los ciudadanos tenemos en mente. Con todo lo que está surgiendo, sí que es cierto que todo este problema surge a raíz de la situación económica que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación económica, probablemente hace unos años no nos hubiéramos planteado hablar a lo mejor del fraude fiscal como se está planteando ahora mismo en esta comisión, ¿no? Pero la diputada debe ir terminando. Voy terminando, señora presidenta. Solo decirle que, de acuerdo con la aportación que hace usted de la independencia de la agencia tributaria, para que no pasen y no tengamos casos como los que están sucediendo, los que estamos viendo, y usted ponía algunos ejemplos sobre este motivo, y decirle que, además, es muy importante, y usted también la aportaba, la reforma de Hacienda, de esa agencia tributaria, pero además y de los ayuntamientos. Es decir, usted había que tener un control sobre los ayuntamientos, ha dicho distintos estamentos del Tribunal de Cuentas y demás. Creo que sí, también estoy totalmente de acuerdo. Lo que tenemos que intentar es ser más transparentes para que al final no suceda lo que está sucediendo. Lo que tenemos que intentar es atajarlo. Y aquí tenemos que aportar todo, ya no solo los políticos, ya no solo ustedes desde sus sindicatos, sino todos los ciudadanos. Esto es un problema de todos porque al final nos afecta a todos. Yo agradecerle la explicación, a mí me ha servido de mucho, me han aportado muchas cosas y nada más. Yo la posibilidad de que nos facilitasen a esta Cámara el informe que han elaborado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista A continuación, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, tiene la palabra don Víctor Casco por tiempo máximo de 10 minutos. Como habían hecho la presentación, sí. había pensado que su tiempo... No se preocupe, señora presidenta. Muchas gracias. Bien, yo estoy al 100% de acuerdo con todo lo que usted ha manifestado. Podríamos decir aquello de estamos de acuerdo en el 99%, dejamos un 1% de calidad cristiana. Pero en este caso estoy al 100% de acuerdo. Es más, podríamos coger su intervención y convertirla en las conclusiones de esta comisión, porque efectivamente ha dado usted en el clavo de muchas de las realidades que explican la situación en la que nos encontramos. Extremadura está en la cola de muchas cosas, de desarrollo, de infraestructura, y sin embargo estamos en cabeza en el desempleo y en el fraude fiscal, la economía sumergida, lo que dice mucho de lo mal que se está trabajando en el ámbito de la fiscalidad. 5.000 millones de euros, efectivamente, es el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante un año. El dinero que tenemos para pagar a todos los funcionarios, profesores, sanitarios, trabajadores de la Administración, que tenemos para mantener nuestros hospitales, nuestras escuelas, para construir edificaciones, para arreglar las carreteras. Es decir, el presupuesto de un año de la Comunidad Autónoma es, en este caso, el dinero que se sale, que se evade en materia de economía sumergida. Por lo tanto, si consiguiéramos no seguir defraudando por encima de nuestras posibilidades, probablemente empezaríamos a poder salir de la crisis con una inyección de dinero que está ahí y que el ciudadano está engañándose a sí mismo, está engañando al fisco a través de distintas medidas. ¿Pero por qué sucede eso? Usted también ha dado la clave y eso es esencial. Nosotros somos uno de los países con menor presión fiscal y, sin embargo, con mayor fraude fiscal en relación con otros países europeos que pueden estar en torno al 50% de presión fiscal y, sin embargo, no tienen ese grado de fraude fiscal y de economía sumergida. Y ahí, evidentemente, operan muchos factores. La falta de leyes de transparencia. Nosotros nos hemos empezado a incorporar y con lentitud y con demasiada timidez y, por supuesto, un aspecto esencial, la escasa implantación de las medidas democráticas, de las instituciones democráticas en este país en relación con otros como el Reino Unido, como Francia, que vienen ensayando desde hace 150 años instituciones democráticas. Pero también hay un aspecto fundamental, esencial,
y es la percepción relativamente favorable al que se corrompe. Y en eso los políticos tenemos mucho de responsabilidad. En el Reino Unido, un político dimite por una multa de tráfico. Por una multa de tráfico. O un político, en este caso una política, miembro del gobierno, dimite en Alemania porque le han pillado en una tesis doctoral publicada 20 años antes que había plagiado 4 líneas. Y dimite. Sin embargo, en este país nos encontramos con imputados por casos de corrupción que siguen en las instituciones y hasta algunos de ellos se jactan. Y hay casos paradigmáticos de políticos que son el culmen de la corrupción que siguen ahí. Por lo tanto, se aprecia una cierta flexibilidad, cuando no simpatía, hacia ese tipo de personas. Y por lo tanto el contribuyente entiende que si sus políticos, que son los que tienen que dar ejemplo, sus empresarios, que son los que tienen que dar ejemplo, son los primeros en defraudar, ¿por qué no ellos? ¿Por qué no ellos? Y por supuesto también contribuye el hecho de tener un sistema de justicia donde a veces la percepción inevitable es considerar que dependiendo de quién sea vas a tener más o menores posibilidades de salir indemne de un proceso judicial. Eso, por lo tanto, también contribuye a generar entre la ciudadanía las intenciones de defraudar al fisco mediante las fórmulas que puedan encontrar a su alcance, ya sea no aceptando un producto sin pagar el IVA, hasta trabajando en la economía sumergida. Al fin y al cabo hemos normalizado esa situación, tenemos políticos que no dan ejemplo, tenemos empresarios que no dan ejemplo y por lo tanto se generaliza. Ese es probablemente el quid de la cuestión, para lo cual se requerirá muchísimo trabajo desde las instituciones y desde luego lo primero que tendremos que hacer será tomárnoslo en serio y los políticos, los empresarios tendremos que ser los primeros en dar ejemplo en esa materia. Ha hecho varias propuestas con las que nosotros también estamos totalmente de acuerdo. Primero, la reforma fiscal, una mayor equidad. En Extremadura y en España es una de las asignaturas pendientes. Nosotros nos gastamos de decir que contribuyen quienes más tienen, pero eso en la práctica no es verdad y existen determinados instrumentos que permiten que personas que tienen mucho contribuyan muy poquito, ¿no? El caso paradigmático de las SICAV, por ejemplo. Las campañas de concienciación con la educación al contribuyente también me parece esencial, al igual que existan estudios oficiales sobre la economía sumergida y, por lo tanto, con medidas encima de la mesa que permitan trabajar en ese ámbito. El número de inspectores creo que también es el otro aspecto esencial y usted lo ha puesto en relación con el número de inspectores por población que existe en países como en Francia, en países del entorno más desarrollado de la Unión Europea y lo que tenemos en España, efectivamente, y esto ya se ha repetido en otras comparecencias que ha habido en esta comisión, la agencia tributaria no tiene medios para combatir el fraude fiscal. Por lo tanto, ahí habrá que incorporar a más personas y además darles más libertad de trabajo. Desde luego coincido con usted, ejemplos como los que ha mencionado, como las dimisiones que se produjeron en la agencia tributaria contra aquellas personas que habían multado a grandes empresas en este país, pues a mí me parece terrible y da una imagen terrible. La coordinación entre las distintas agencias e instituciones estatales y autonómicas que tienen que ver con la recaudación, la reforma en profundidad de la agencia sería el otro aspecto esencial. Voy a terminar diciendo que su intervención hoy ha aportado mucha luz a esta comisión. Nosotros suscribimos todas sus propuestas, las asumimos. Coincidimos plenamente y creemos que ha dado usted la clave de bóveda que sustenta el sistema de fraude fiscal, de evasión fiscal, de economía sumergida que hay en este país. La falta de medios, la falta de estructura, la necesidad de adecuar mejor las políticas y, desde luego, la percepción favorable hacia el fraude fiscal que existe entre la ciudadanía, fruto del comportamiento de sus clases dirigente.
Por lo tanto, asumimos sus conclusiones e intentaremos que esta comisión, en el momento que se determine, seamos capaces de exigir a nuestra Administración regional y a nuestra Administración estatal actuaciones en Extremadura, porque sin duda 5.000 millones de euros de fraude fiscal de economía sumergida en Extremadura, si consiguiéramos aflorarlo, si consiguiéramos convertirlo en contribución, sin duda las políticas que se podrían poner en marcha nos sacarían del agujero económico en el que ahora mismo está esta comunidad. Nada más. Muchas gracias, señor diputado. Y a continuación, ahora sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Jorge Amado Borrella, por tiempo máximo de 10 minutos. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Señores don José Antonio López y don Carlos Cruzado, bienvenidos a esta comisión de fraude fiscal, una comisión que se creó a iniciativa de este grupo parlamentario y que se sumó el resto de los grupos, puesto que creo y estoy convencido, y así ha sido hasta ahora, estamos sumamente preocupados por la situación, como es evidente, de fraude fiscal y de economía sumergida que hay, como usted ha puesto de manifiesto hoy, tanto en España y sobre todo en Extremadura, que es lo que nos compete, evidentemente. Comparto, como ha dicho bien el señor Casco, pues prácticamente el 100% de su intervención, tanto el análisis que ha hecho inicial, el contexto económico, presupuestario que tenemos en Extremadura, en España, en Extremadura, así como también las propuestas que ha hecho, que han sido varias y me resultan muy, muy interesantes. Usted ha quedado en evidencia algo que venimos defendiendo hace tiempo, es decir, que el problema no está tanto en el gasto, como se nos ha venido vendiendo, sobre todo por sectores neoliberales de la economía, sino en los ingresos, fundamentalmente, ¿no? Vemos la presión fiscal está muy por debajo en España que con respecto a otros países, y lo que se nos ha vendido es todo lo contrario, el exceso de gasto público que ha habido en anteriores gobiernos, es decir, ese austericidio al que se han visto sometidos, yo creo ya que en exceso, tanto comunidades autónomas como el propio Gobierno, ¿no? Estoy de acuerdo y estamos de acuerdo, y ya lo hemos manifestado aquí en diferentes ocasiones, incluso a nivel nacional, mi grupo parlamentario, en que es necesaria una reforma fiscal urgente, pero una reforma fiscal estructural, no coyuntural, y no ir cambiando impuestos en función del presidente del turno, de la ocurrencia, o de bajar un impuesto si este impuesto me va a dar votos, o si se van a aproximar las elecciones, o si acabo de ganar unas elecciones los incremento, ¿no? Que es a lo que muchas veces tendemos los políticos, y es un gran fallo que al final va debilitando y va haciendo que el sistema tributario, el sistema fiscal, sea cada vez más susceptible a los ciclos económicos, y eso yo creo que es lo que habría que intentar evitar, hacer, es decir, una reforma, como insisto, estructural, que sea fuerte ante los vaivenes del mercado, ante los vaivenes, los ciclos económicos de la economía, que garantice ingresos públicos, que eso es lo fundamental. Y garantizar ingresos públicos tampoco no va unido de manera inequívoca a subir impuestos, que también es algo que hay que aclarar. Es decir, aumentar ingresos no tiene por qué ser siempre aumentar impuestos. Que sea fácilmente previsible, o que tenga una previsión, no como pasa ahora, que en función, como digo, es tan susceptible a los vaivenes del mercado que, como sabe, los ingresos varían, fluctúan, y eso luego se repercute en el gasto corriente, y que mantengan, como digo, un alto grado de estabilidad en el tiempo. Eso sería lo ideal, y por supuesto la progresividad de lo mismo, la igualdad, etcétera. Estamos, insisto, absolutamente de acuerdo con ese planteamiento que ha hecho usted del contexto, digamos, presupuestario de España. Me es curioso también cuando ha dicho que el señor Montoro, y es verdad, reconoció que el problema venía fundamentalmente de los ingresos. Lástima que se dio cuenta ya cuando estaba en el Gobierno. Cuando estaba en la oposición, pues no hacía otra cosa que pedir bajadas de impuestos. Usted lo sabrá mejor que nadie. Y el exceso de gasto por parte del Gobierno socialista, ¿no? Parece que cuando entró en el Gobierno cambió un poco el chip, cosa que me parece bien. Lo preocupante, sin duda, el dato más preocupante que hoy nos ha dado usted, y que creo que vamos a estar de acuerdo absolutamente todos los grupos, es el dato del 31,1% de fraude fiscal que tenemos, de economía sumergida, que tenemos en Extremadura. Efectivamente, es exactamente igual
al presupuesto que se ha aprobado para este año, varían un poco millones, ¿no? Es decir, lo que ha dicho el señor Casco, una bolsa enorme que tendríamos, sinceramente, si consiguiéramos esto, tendríamos el doble, en todos los sentidos, en Extremadura, el doble de recursos para sanidad, el doble de recursos para educación, el doble de recursos para inversiones, para empresas, para empleo, etcétera, ¿no? Y, evidentemente, algo que me ha parecido muy importante es la relación entre las causas que usted ha manifestado, la relación directa entre el desempleo y el fraude. Al aumentar, obviamente, el desempleo, el fraude ha ido aumentando. Hay un estudio que hicieron ustedes, creo, aproximadamente por el 2008, que también hay unos datos interesantes, porque una de las causas que ha dicho usted también ha sido el boom inmobiliario. Aquí, claro, hay datos, hablaban ustedes en esa época de 114 millones en Extremadura solamente en el sector inmobiliario, que el 78% de los arrendamientos localizados en Extremadura pues eran alquileres sumergidos que escapan al control de fisco, es decir, 25.000 alquileres sumergidos solo en nuestra comunidad autónoma, ¿no? De ahí también se ve cómo ha ido evolucionando el fraude, ¿no? Insisto en las diferentes propuestas que han hecho, que decía también, obviamente, eso ha salido en diferentes, yo creo que prácticamente en todas las comparecencias que ha habido, que es la conciencia social que estamos hablando, ¿no? Eso hay que hacer campañas, estamos de acuerdo, y hay que trabajar mucho en ello, ¿no? Sobre todo la típica frase de quiere esto con IVA, se lo hago con IVA o sin IVA, ¿no? Esa sensación, ¿no? Es la que entre todos los grupos políticos, en todas las instituciones tenemos que hacer un esfuerzo en ello. También me gustaría resaltar, insisto, cuando usted ha puesto de manifiesto, digamos, la politización a la que se ve sometida la agencia tributaria, se ha visto hace poco, usted la ha manifestado, y garantizar esa independencia yo creo que es fundamental en todos los niveles, a nivel nacional, a nivel autonómico, a todos los niveles. Sin duda estamos de acuerdo en ello, en establecer estudios sobre economía sumergida, que yo creo que se hacen poco. Aquí hay yo creo que es una de lo bueno que estamos haciendo, ¿no? Entre los grupos parlamentarios aquí, intentar sacar una serie de conclusiones, una serie de conclusiones para precisamente intentar evitar o paliar en la medida de nuestras posibilidades esa gran lacra que es el fraude y la economía sumergida. Poco más que añadir, porque yo creo que su intervención, insisto, la compartimos plenamente. Vamos a hacer muchas de sus aportaciones y estoy seguro, al igual que ha dicho el señor Casco, que el informe final de esta comisión pues va a haber recogidas muchas de sus aportaciones que ha hecho usted aquí hoy. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Amado. Y a continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, doña Beatriz Villalba, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, don Carlos y don José Antonio, por su presencia y por las opiniones que han manifestado. Y, en primer lugar, me gustaría que para ayudarnos a hacer ese informe final que tenemos que presentar los grupos, saber si coinciden o no con este grupo en el concepto de la definición de fraude. Porque se habla de fraude sin acotarlo, y es importante acotarlo para saber de dónde partimos y hacia dónde vamos. Entonces, este grupo entiende que el fraude es toda conducta ilícita que deriva en una disminución de lo que realmente se paga frente a lo que se debería pagar si no se llevara a cabo esta conducta. Existiendo, por tanto, dos tipos de conductas ilícitas, que es el fraude fiscal por un lado y el fraude laboral o la economía sumergida por el otro. Y es importante combatirlos ambos para que así se puedan aflorar y se pueda contribuir en todos los ingresos públicos, esa disminución que han hecho ustedes referencia, y así podamos contribuir todos a las distintas políticas sociales que están llevando a cabo los distintos gobiernos, ya sean nacionales, regionales o locales, porque el estado del bienestar se mantiene gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los españoles. Ante las medidas que ustedes han propuesto, que son unas medidas generales
en las que este grupo coincide en su amplia mayoría, nos gustaría que nos dijera medidas más específicas para controlar, evitar y prevenir las actuaciones tendentes a eludir el pago de los distintos impuestos, es decir, para evitar, controlar y prevenir el fraude fiscal y laboral, tanto en el ámbito estatal, en el cual no somos competentes, como ustedes bien saben, en el ámbito autonómico, que sí somos competentes, y en el ámbito local. Usted ha hecho referencia, y estamos de acuerdo, y lo han hecho la mayoría de los intervinientes que se han sentado donde ustedes, en la concienciación. Es fundamental la concienciación para que todos sepamos que gracias a nuestros impuestos pues tenemos una universidad pública gratuita y de calidad, una sanidad pública gratuita y de calidad, una educación pública, políticas sociales como la renta básica, la dependencia, y que ningún extremeño ni español está solo, sino que el Estado les apoya. El otro día, fíjense, en la radio escuché una cuña publicitaria sobre esto, diciendo que con el IVA, si pagábamos el IVA, todos pues teníamos carreteras, teníamos infraestructuras sanitarias, infraestructuras educativas, una educación pública, tanto escolar como en la universidad, y una sanidad pública. Y eso me gustó escucharlo, porque era una de las primeras veces, hace años, que no escuchaba eso de Hacienda somos todos, que se daba cuando yo era pequeña. Usted ha hecho referencia al gasto público y desde este grupo entendemos que durante una serie de años en este país no es que se haya malversado, pero sí despilfarrado parte del gasto público, y eso también nos ha conllevado estar donde estamos. No solamente la crisis, que es cierto que se reconoció por parte de gobiernos nacionales como regionales tarde, no supieron poner el parche y no supieron ayudarnos a todos los españoles y extremeños a que los efectos fueran menores, sino que se gastó y llevó a un endeudamiento de las arcas públicas sobremanera. Por eso, para este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular de José Antonio Monago y el Gobierno de Mariano Rajoy, era tan importante el control del déficit público, porque si controlábamos el déficit público, el gasto público de las distintas administraciones, eliminando gasto superfluo, reforzando esa educación, esas políticas sociales, esa universidad, esa sanidad, podríamos mantener el sistema de bienestar. Usted ha hecho referencia a la corrupción de la clase política y de los empresarios, y coincidimos con usted, que desde mi grupo parlamentario se dice habitualmente que hay un rechazo profundo a esa conducta de corrupción y de tráfico de influencias, pero también de malversación pública, porque el fraude es en el ámbito privado, es en el ámbito de la empresa, en el ámbito de las personas físicas, pero ese fraude también se ha dado en otras épocas dentro de la administración pública, y es la malversación pública. ¿Qué opinan ustedes sobre esa malversación pública? ¿Qué medidas se pueden llevar a cabo para evitar esa malversación pública que tanto daño ha hecho a los extremeños y ha hecho a los españoles? Usted ha reconocido que Montoro ha tomado una serie de medidas que ya veremos si son adecuadas o no, pero sí es cierto que está haciendo más que en gobiernos anteriores, que no, a nivel estatal no se ponía el énfasis en esa lucha contra el fraude fiscal y laboral, sino que se dejaba hacer estas medidas como el control del pago en efectivo de 2.500 euros, la exclusión de determinados regímenes de módulos son importantes, las nuevas medidas para garantizar el cobro a través de medidas cautelares y también medidas cautelares cuando ya están en procesos judiciales, esa caja única, ese aumento en la inspección y control de la SICAP, porque son las primeras que tendrían que estar auditadas y tendrían que estar inspeccionadas porque nos hacen mucho daño al resto de los contribuyentes, y este aumento de la transparencia, que la ley de transparencia tendría que haber llegado a este país años pero no ha sido hasta esta legislatura que no se ha puesto en marcha porque gobiernos anteriores no la entendían necesaria. Creemos que son medidas buenas, necesarias, el inicio de una serie de medidas para garantizar
y reducir este fraude fiscal y laboral. También ha hecho referencia a los recursos de la agencia tributaria. Hombre, yo supongo que usted no coincide con los directivos de la agencia que dicen que hay medios adecuados y necesarios para llevar a cabo. También es cierto que a día de hoy, gracias a Internet, gracias a los ordenadores, usted puede tener en una pantalla pues, documentos que antes se tardaban más en recopilar y también en inspeccionar, pero ahora mismo a golpe de vista pueden tener los mismos. Estamos de acuerdo en la coordinación entre administraciones, algo que antes no se venía haciendo, se hacía de forma muy poco efectiva y, de hecho, en el ámbito de Extremadura, que es nuestra competencia, pues creo recordar que hay distintos convenios que se van renovando entre las agencias estatales con la agencia extremeña, pues para esa lucha contra el fraude fiscal y laboral. Se ha publicado recientemente, meses atrás, que se han aflorado 4.352 empleos gracias a esa colaboración entre agencias. Esos 4.352 empleos que antes no cotizaban, que antes no contribuían para esas carreteras, esa educación pública, esa sanidad pública tan necesaria entre todos. Y es cierto que tenemos que garantizar los ingresos públicos y saber qué ingresos públicos se tienen que tener. Por eso esa reforma fiscal que prevé el Gobierno, a la cual ustedes seguro que estarán al quite de todas las medidas que se propongan y darán un informe previo al Ministerio para así colaborar y no dibujar, como se ha hecho aquí, años en legislaturas pasadas, no dibujar unos ingresos que realmente nunca llegaron, pero que sí nos gastábamos, contribuyendo con eso al despilfarro, al endeudamiento y a que en Extremadura hubiera peores políticas sociales. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Concluido la intervención de los grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra don Carlos Cruzado por tiempo máximo de 10 minutos para contestación de los mismos. Muchas gracias. Voy a intentar responder en la medida de mis posibilidades a las preguntas que han quedado sobre la mesa. Lo cierto es que, bueno, prácticamente también nosotros estamos de acuerdo con la mayoría de las cuestiones que se han planteado, con algunos matices que voy a explicar, ¿no? Primero, una previa que he visto que se ha repetido en algunos grupos cuando se habla de la cifra que yo estaba dando, de esos 5.000 millones de economía sumergida en Extremadura, no hay que confundirlo y también en ese aspecto quizá aprovecho para contestar a la pregunta de la portavoz del Grupo Popular cuando distinguía entre fraude fiscal y economía sumergida. Esos 5.000 millones serían, digamos, esa parte de la economía que no se controla, que está fuera de los cauces, tanto de la agencia tributaria como de la seguridad social, pero en realidad, y a grosso modo, porque este es un cálculo complicado de hacer, yo decía que se podría trasladar en unos 1.600, 1.700 millones los que se estarían dejando de recaudar. No hay que confundir estos dos temas y era lo que quería aclarar, ¿no? Y ya aprovecho y también pues para aclarar esta distinción entre economía sumergida, fraude fiscal, fraude laboral. No se puede, por lo menos en nuestro estudio, no es equiparable la economía sumergida al fraude laboral. La economía sumergida englobaría los dos tipos de fraude. La economía sumergida, según nuestro estudio y según la mayoría de los estudios, siguiendo la definición que hace la OCDE de lo que es economía sumergida, es aquella parte de la economía que escapa pues de los controles administrativos, sobre todo del pago de impuestos, del pago de cotizaciones sociales y de otros controles, ¿no? Ya también aclarar que en el informe, como en la mayoría de los informes, queda fuera lo que sería la economía proveniente de actividades delictivas, narcotráfico, prostitución, pues, todo este tema quedaría fuera, ¿no? Sería otro capítulo distinto, ¿no? Pero sí me gustaría aclarar esto. La economía sumergida tiene dos consecuencias: fraude fiscal y fraude laboral. Falta de cotizaciones a la seguridad social y falta de impuestos, de pago de impuestos, ¿no? En relación con las que comentaba la portavoz del Grupo Mixto,
Bueno, efectivamente, no, desde luego desde mi organización no planteamos el que haya una corrupción masiva por parte de la clase política. Lo que sí quizá de alguna manera destacamos es que el comportamiento de la política o de la clase política respecto de esos casos de corrupción que efectivamente afectan a una minoría de los políticos, quizá ese comportamiento pues no es todo lo claro, lo contundente que debiera en relación, como apuntaba antes, sobre todo al fraude fiscal, ¿no? En cuanto al desempleo, efectivamente, es un elemento importante, sobre todo en lo que se refiere al nivel de economía sumergida en Extremadura, ¿no? Yo tengo algunos datos que, por supuesto, están en el informe o son de los índices que se toman en consideración en este método MIMIC y que, en relación con Extremadura, pues podemos decir que los parados de más de 55 años, los de más de 45 años, suponen un porcentaje sensiblemente superior al de la media española. Hay un dato que me gustaría destacar también y es donde hay un porcentaje también superior en Extremadura, que es en el de la formación o de la falta de formación de los parados. Los parados que tienen estudios inferiores al de secundaria completa es un porcentaje casi un 25% mayor que el porcentaje de la media en España, ¿no? A nivel nacional. Esto quizás es algo que a tener muy en cuenta en cuanto a la formación, no solo de los parados, sino bueno, pues a lo que es la educación, ¿no? En Extremadura. A nivel nacional también debe mejorar, obviamente, pero quizás un dato que me gusta destacar, ¿no? Y que influye, sin duda, en el paro de larga duración y en el paro en Extremadura, ¿no? Y luego hay dos datos, y es el mayor peso de la agricultura y de la construcción en Extremadura en relación con el PIB con respecto a la media, también el de la construcción, que bueno, son dos sectores en los que hay un porcentaje importante o que están muy relacionados con la economía sumergida y también están influyendo en ese nivel de economía sumergida en Extremadura, ¿no? Luego también el porcentaje de contratos laborales temporales es el 30% frente al 19,5% a nivel nacional y también es otro dato quizá importante, ¿no? Hablaba del control parlamentario en mi ponencia, del control parlamentario y el control de las asambleas de las comunidades autónomas respecto de la economía sumergida, o mejor dicho, respecto de los planes de actuación y de los objetivos conseguidos, ¿no? En este sentido, cuando hablaba de independencia de los órganos de control de la agencia tributaria, no me refería tanto a esas propuestas que en algún momento o por parte de algunos colectivos se están haciendo de separar lo que es o considerar a la agencia tributaria como un órgano casi regulador fuera de la administración del Estado, por cuanto esto, desde nuestro punto de vista, conlleva un peligro importante y es que no se atienda tanto a intereses generales como a intereses corporativos. Nosotros creemos que, de acuerdo con la Constitución, la agencia tributaria es un órgano de la Administración del Estado y debe ser dirigida, sin ninguna duda, por el Gobierno. Otra cosa es que se establezcan estos controles parlamentarios mayores sobre la actividad de la agencia tributaria que creemos que son necesarios, ¿no? En cuanto a la posición de Izquierda Unida, en cuanto a la conciencia fiscal, bueno, pues coincidimos con lo que estaba señalando respecto de la responsabilidad de los políticos y era un poco lo que estaba apuntando antes en la mayor conciencia fiscal o en la necesidad de elevar la conciencia fiscal de los españoles, ¿no? Pero no solo de los políticos, también de las élites empresariales. Antes de ayer hemos oído unas declaraciones, desde nuestro punto de vista, desafortunadas del presidente de la patronal, minimizando también el fraude fiscal, comparándolo con las posibles infracciones de tráfico. Venía a decir que quién no tiene una multa de tráfico, quién no tiene un problema con Hacienda. Bueno, esto consideramos que es muy negativo para elevar esa conciencia fiscal y, por tanto, no solamente las élites políticas, sino también las élites empresariales deben dar ejemplo, ¿no? Me viene a la cabeza esta frase que se está repitiendo, que tenemos en nuestro informe, que se atribuye a Einstein, ¿no? Y que decía que dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única, ¿no? Y en este sentido, pues creemos que, bueno, esa responsabilidad de la clase política es importante, ¿no? En relación con los medios de la agencia tributaria, a los que también se refería, tengo que decir que, pese a estas declaraciones por parte del ministro de que, bueno, la lucha contra el fraude es prioritaria, pues desgraciadamente esto no se traduce en mayores recursos para la agencia tributaria, sino en menores. En los presupuestos para el año 2014 ya se prevé un recorte
Sí, se prevé un recorte en relación con los efectivos de casi 900 efectivos. Pero es que además ese recorte, como consecuencia de la congelación de la tasa de reposición, que efectivamente la agencia tributaria, como en otros ámbitos, se queda en el 10% y no en el 0%, pero obviamente el número de jubilados supera con creces al número de personas que entran, ¿no? De hecho, en los presupuestos está más de 900 efectivos. Va a haber menos al final del año 2014 que en el 2013 y además es que el 90% de esos efectivos se van a recortar en el objetivo de lucha contra el fraude. Hay dos grandes objetivos en los presupuestos de la agencia tributaria. Uno es el objetivo de atención y auxilio al contribuyente y otro es lucha contra el fraude. En los presupuestos se puede contemplar como el 90% de ese recorte de efectivos, más de 700 funcionarios o empleados públicos van a ser de baja en este objetivo, ¿no? En cuanto a ya la intervención del Grupo Socialista, nosotros compartimos la necesidad de una reforma integral, como se decía, del sistema fiscal. Es más, nosotros creemos que este es un asunto tan importante que requeriría de un gran acuerdo político, social, que debería partir de la base de ponernos de acuerdo sobre cuál es el Estado que queremos. Tenemos que saber qué dimensión es el que le queremos dar a nuestro estado de bienestar y a partir de ahí pues elaborar un sistema fiscal que sea suficiente, desde luego, para que esos pilares del estado de bienestar, que son la educación, la sanidad, todo esto pues no se vean recortados como consecuencia de que el sistema tributario no sea capaz de aportar los recursos suficientes, ¿no? En cuanto al dato de Extremadura, ya he hecho hincapié en estos datos. Desde luego, el desempleo es uno de los factores importantes, como se ha triplicado en estos 4 años, de 2008 a 2012, y juega un papel decisivo en esa elevación al primer puesto de economía sumergida de Extremadura, ¿no? Y ya, en cuanto a la intervención del Grupo Popular, ya he comentado esa diferencia entre economía sumergida, fraude fiscal, fraude laboral. En cuanto a las medidas más específicas para evitar el fraude fiscal y laboral, yo creo que de las propuestas que hacemos, una buena parte de ellas sí que de alguna manera pueden tener responsabilidad en la comunidad autónoma, en lo que se refiere a la conciencia fiscal, a esas campañas de mayor conciencia, en lo que se refiere a esa mayor participación de incluso la Asamblea en el planteamiento de los objetivos y el control de los objetivos en la lucha contra el fraude a nivel de la comunidad autónoma. Medidas concretas en cuanto a impuestos, ya he hablado de la supresión del régimen de módulos, que es verdad que se limitó ya, es una de las medidas que se tomó por este Gobierno, limitándolo, pero creemos que se quedó a medio camino y que se debe de suprimir el régimen o, en su caso, dejarlo exclusivamente para aquellos empresarios que prestan sus servicios o sus bienes al consumidor final, nunca para los que lo hacen para otros empresarios, ¿no? Desgraciadamente, en esta medida, el sector del transporte finalmente quedó fuera de la limitación y creemos que, al margen de que suponga también un sector en el cual hay cierto fraude en relación con facturas falsas y demás, como consecuencia de esta peculiaridad de que van a tributar con independencia de la facturación que se hagan, creemos que también hoy en día hacer efectivo el artículo 31 de la Constitución, de que cada uno pague de acuerdo con su capacidad económica, pues debería conllevar esta supresión, ¿no? En cuanto al impuesto de sociedades, pues es obvio que el control que se hace por parte de la agencia tributaria respecto de las grandes empresas, y hablo de grandes empresas desde el punto de vista técnico, como esas superiores en la facturación a los 6 millones de euros, pero desde luego la de los grandes grupos empresariales que se controlan a través de la Delegación Especial de Grandes Contribuyentes, pues desde luego debe de incrementarse. Deben incrementarse los medios destinados a este control y debe de cambiarse la forma de control. Como consecuencia de estos objetivos que se plantean y que tienen repercusión en el cobro de algunos incentivos por parte de los funcionarios, digamos que los objetivos pues se cumplen primando la cantidad sobre la calidad muchas veces, ¿no? Estamos de acuerdo en que ha habido en algunos casos despilfarro o, digamos, no control, y a esto me refería cuando hablaba de la necesidad de potenciar los órganos de control. Creemos, desde luego, que han fallado los órganos de control, lo decía el Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado, intervenciones de las comunidades autónomas, y en ese sentido consideramos que es necesario un control eficaz y eficiente del gasto público, desde luego eliminando aquellos gastos superfluos, pero precisamente manteniendo pues los que son los gastos que deben ser los pilares del estado de bienestar, ¿no?
Sí que es cierto que el Gobierno ha tomado unas medidas. En el año 2012 se aprobó una ley de medidas, pero también es cierto que en el 2006 el anterior Gobierno también aprobó una ley de medidas para la prevención del fraude y, bueno, desgraciadamente vemos que pasa el tiempo y esas medidas pues se quedan, desde luego, cortas, ¿no? Hay alguna medida positiva, como desde luego la limitación del efectivo, que es una medida que desde Gesta veníamos proponiendo hace muchos años. También se queda corta desde nuestro punto de vista, que debería reducir a los 1.000 euros, no a los 2.500, y además debería tener efecto en cuanto a la imposibilidad de deducirse las facturas que superaran ese importe de pago en efectivo, ¿no? Luego hay otras medidas que no podemos considerar tan positivas, como la modificación del artículo 305 del Código Penal, el delito fiscal. Sí es cierto que se contempla un delito agravado en determinadas circunstancias, pero también es verdad que se vuelve a establecer, a ampliar esa cláusula absolutoria que ya existía para aquellos que, antes de que la Inspección de Hacienda abra diligencias, regularicen voluntariamente. Ahí no hay delito fiscal, pero es que además la reforma del Código lo que incluye es incluso otro beneficio para el defraudador, que es que incluso cuando sea imputado tiene 2 meses desde la imputación para poder reconocer el delito y, en ese caso, pagando la cuota y la infracción correspondiente, puede ver reducida su pena hasta en 2 grados. Esto es algo que incluso algunas empresas, y bueno, no voy a citar al Barcelona, que está ahora en curso en esta situación, pueden verse más beneficiadas aplicando ese artículo del Código Penal que la propia Ley General Tributaria con una infracción tributaria, ¿no? Es cierto que en esa ley se establecen algunas medidas que consideramos positivas, pero también es cierto que justo antes de aprobarse la ley se aprobó una medida que consideramos nosotros demoledora para la conciencia fiscal de los españoles, que fue la amnistía fiscal, que se aprobó justo en cuanto que llegó este Gobierno al poder, ¿no? Nosotros consideramos que tanto este Gobierno como el anterior no han hecho y no están haciendo lo suficiente. Pero es que además hace escasamente 2 semanas se ha publicado un informe del Tribunal de Cuentas que viene a ratificar lo que estamos diciendo. Un informe del Tribunal de Cuentas que hace una revisión de la agencia tributaria de los años 2010, 2011 y 2012. Por lo tanto, incluye ejercicios de un Gobierno y del anterior, ¿no? De este Gobierno y del anterior. Y la conclusión del Tribunal de Cuentas es que la agencia tributaria no es eficaz. Así lo dice el Tribunal de Cuentas, no es eficaz. Habla de las trampas en el solitario que se hace la agencia tributaria en el establecimiento de objetivos, en el cumplimiento de objetivos, que es algo que nosotros venimos hace tiempo ya diciendo, y desde luego lo que habla es de que se sigue incrementando la economía sumergida, y esta es la prueba de que las medidas que se vienen adoptando pues no son lo suficientemente contundentes como para parar, ¿no? Me hablaba de que, bueno, Internet, los medios tecnológicos, bueno, esto no puede sustituir nunca a los funcionarios. De hecho, esto lo que está ocurriendo con ello es que se está incrementando el control sobre los controlados. La agencia tributaria basa la mayor parte de su trabajo en esos cruces informáticos, de manera que aquellos sometidos o aquellas personas con nómina sometida a retención, aquellas personas que dan facturas con su retención correspondiente, cada vez están más controlados y, sin embargo, se está descuidando cada vez más lo que es la investigación, la inspección de las bases no declaradas, ¿no? Mayor coordinación, efectivamente, hay medidas de coordinación de la agencia tributaria con las agencias o con las administraciones autonómicas, pero consideramos necesaria una medida que es la creación de un censo único al que pueda acceder tanto las agencias tributarias autonómicas como la estatal y que evite los problemas que, bueno, desgraciadamente los técnicos en el día a día observamos como consecuencia de esa falta de coordinación muchas veces cuando se está investigando a un contribuyente y, bueno, ocurre que hay impuestos autonómicos o impuestos estatales y ahí falla la coordinación, ¿no? Y luego, por último, decirle que en relación con ese informe de que me decía que habríamos elevado al Gobierno, decirle que desgraciadamente el Gobierno, pero este ni los anteriores tampoco, nos piden opinión sobre nuestras propuestas en relación con la lucha contra el fraude y concretamente en relación con la reforma tributaria tampoco. Y destacar un dato, y es que el actual director de la agencia tributaria lleva 10 meses ya en este cargo y no se ha dignado en recibir a Gesta, en tener una reunión con Gesta. Es algo inédito, no había ocurrido nunca, siempre en una semana, en unas pocas semanas desde la llegada del nuevo director general tributario tenemos algunas reuniones, otra cosa es luego lo efectivas que sean, pero bueno, tenemos que denunciar que ni siquiera acusar recibo de nuestras más de 3 peticiones que hemos hecho para reunirnos
reunirnos con él, mientras que bueno, hay otros sectores de la agencia tributaria con los que mantiene, parece ser, una relación muy fluida, ¿no? Por cierto, también hemos pedido hace ya algunos días una reunión al ministro Montoro para hablar de reforma fiscal, de nuestras propuestas de reforma tributaria y tampoco hemos tenido todavía ni contestación, ¿no? Y con esto pues quiero agradecerles su invitación otra vez y desde luego su atención, ¿no?, a nuestras propuestas. Gracias. Muchas gracias. Despedimos, por tanto, a los dos representantes del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, a don José Antonio López de Lerma y a don Carlos Cruzado, y le agradecemos pues la intervención que ha tenido ante esta comisión. Ruego a los diputados que se queden un momento, que vamos a tratar 3 asuntos relativos a la comisión. Bien. Voy a someter a la consideración de la comisión un punto que yo creo que deberíamos ver, que es ha sido citado 2 veces don Eduardo Luque Delgado, y como presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, y siempre ha tenido problemas de Hacienda. Vamos a, si la comisión así les parece, podríamos citarlo una 3ª vez, y si no ya decaería su posibilidad de venir ante esta comisión. Para la próxima sesión de la comisión tendríamos la propuesta de compareciente formulada por Izquierda Unida, de nuevo, que es la de la delegada de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Extremadura, y que se citaría para la próxima comisión, como ya he dicho. Y empezaríamos con la primera comparecencia de las solicitudes del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, que es un representante del Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho. Si no hay ningún inconveniente, los servicios de la Cámara se pondrán en contacto con la Universidad de Extremadura para que designen la persona que consideren oportuno que venga a esta comisión. Nada más y muchas gracias.